Eh, Hola, les voy a dejar después, esto se los dejo linkeado a la plataforma para que puedan ver, algo que las cuestiones que preguntaron hoy, por ejemplo, en la clase. Fíjense que esto es una vista molecular de lo que ocurre en una solución. Si yo saco el solvente es el agua, y estas son las moléculas que ustedes pueden ver acá, que se disocian a través de las moléculas de agua, como los hidronios y los hidroxilos, en solución acuosa. Fíjense que es muy pobre el grado de disociación del agua, y si coloco un pHímetro en la solución, fíjense que el pH es 7, es decir que lo que estoy viendo es que la cantidad de hidronios y de hidroxilos que se pueden generar en solución acuoso es igual a 1 por 10 a la menos 7 moles por litro. De ahí que el pH del agua sea 7. Ahora miren qué pasa cuando uno, por ejemplo, coloca en vez del pHímetro, una tira de papel tornasol o papel de pH, ¿sí? En este caso tenemos papel de pH. Si yo lo puedo comparar con la cartilla, ven que el pH es 7, ¿de acuerdo? Vamos a colocar ahora, que es lo que preguntaron hoy, por ejemplo, un equipo para que se pueda ver la electrólisis. Si yo bajo, fíjese que la lamparita se enciende muy tenuemente, prácticamente no hay corriente eléctrica, ¿sí? Ahora miren qué ocurre si yo, por ejemplo, agrego un ácido débil. Fíjense que al agregar el ácido débil, como el ácido se disocia en agua, me forma el par conjugado, que es el anión espectador, y el hidronio, que es el agua, en este caso con un protón, el agua protonada, o el que llamamos comúnmente hidronio. Y esto lo ven en la solución acuosa como las moléculas del ácido que están disociadas, las moléculas no disociadas, que son los aniones espectadores, y las moléculas de agua protonada, que ahora se ven en naranja. Fíjense cómo la luz se enciende. Ahora miren qué pasa cuando agrego un ácido fuerte. La luz se intensifica. ¿Por qué? Porque la disociación, si ustedes ven el ácido débil, hay una doble flecha, y con el ácido fuerte solamente hay una dirección sola, es decir, de los reactivos a los productos. Fíjense cómo cambia notablemente la apreciación de la fuente de luz, y esto implica que un ácido débil se disocia parcialmente, en cambio un ácido fuerte se disocia totalmente. Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasaría si yo estimo el pH. El pH de la solución es 2, ¿sí? Que fíjense que hoy era de 7. Cuando agrego un ácido débil, miren cómo el pH aumenta, obviamente porque la disociación es parcial y no total. Vamos a ver ahora qué ocurre con una base débil. Fíjense que ahora, ¿sí? Ahora aparece el par conjugado de la base, es decir, ahora el agua disocia el hidronio, y la base se protona porque el agua actúa como un ácido, no como una base, porque se encuentra con una base fuerte, con una base débil. Miren qué ocurre con una base fuerte. Ya el pH obviamente es mucho más alto, es 12, porque evidentemente ahora la disociación hace de que ahora la disociación sea de un catión espectador y el hidronio que proviene de la base. Lo mismo ocurre si en vez de esto colocamos una tira de pH, fíjense que se intensifica y va hasta el 2, en cambio si coloco una base débil, ¿sí? El pH es un poco menor, lo mismo habíamos visto recién. Y lo mismo va a ocurrir si yo coloco un electrodo, ¿sí? Acá la intensidad de la corriente es menor, miren qué pasa cuando yo agrego una base fuerte. Bien, esto después también lo que pueden hacer es pasar a su solución, medir el pH, y acá lo que pueden hacer es cambiar, por ejemplo, si yo acá tengo un ácido, ¿sí? Y el ácido es débil, miren qué pasa si yo agrego ahora un ácido fuerte, ¿sí? A una concentración 0,001 molar, el pH es 3. A medida que aumento la concentración del ácido, el pH debe de disminuir. Fíjense que cuando llego a un pH a una concentración de 1 molar, el pH es 0. Esto es importante para que lo tengan en cuenta con los problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si el ácido ahora es débil? ¿Sí? Si el ácido es débil a una concentración 1 molar, el
directamente el pH es de 3,5. Fíjense después, si pueden calcular con esto la inversa, ¿cuál sería con esta concentración y el pH si pueden calcular la K sub A? A medida que yo voy cambiando del ácido a más débil a más fuerte, miren cómo va cambiando la disociación que se ve en solución, ¿de acuerdo? Acá puedo tener también las gráficas, a medida que voy cambiando esto, miren cómo va cambiando la gráfica que yo les mostré hoy en las filminas, en el PowerPoint, de un ácido fuerte a un ácido débil o un ácido una base. Cómo van cambiando las especies químicas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para repasar. Les dejo el link para que puedan repasarlo y les voy a dejar un video de la parte de valoración con la titulación. Les explico ahora lo que quedó de la clase, esas dos filminas, y les dejo el video a continuación. Voy a compartir otra pantalla para que esto les quede. Voy acá. Vamos a abrir el PowerPoint, porque quiero que les quede el final de la clase, así no se pierden nada. Bien. Bien. ¿Qué es una valoración ácido-base? Cuando uno tiene un ácido o una base en solución, muchas veces decide valorarla, es decir, determinar la concentración. Obviamente uno tiene que hacerlo con una especie que, si es un ácido, sea una especie básica conocida y de concentración conocida, y luego con esta uno puede testear otras soluciones ácidas y valorarlas, es decir, estimar cuál es la concentración. Siempre valorar es medir el punto de inflexión, es decir, dónde, porque lo único que podemos ver es cuando justamente cambia el pH. Para esto se utilizan indicadores ácido-bases, que tienen un color y se utilizan dependiendo, por ejemplo, rojo de fenol, fenoftaleína, etcétera, dependiendo cuál es el rango de pH en el cual van a cambiar. Es decir, un indicador ácido-base tiene un color a determinado pH y otro color a otro determinado pH. Por eso el punto de inflexión se da con el cambio de coloración. Acá tienen ejemplos: violeta de metilo, en la forma ácida es amarillo y en la forma ácida es violeta, y el rango de viraje de pH es de 0 a 2. El rojo Congo, fíjense que es azul, pasa a rojo, y el rango de pH es de 3 a 5. El que más utilizamos es la fenoftaleína, que es el que van a ver después en el video, que es incoloro, pasa a rosa o a fucsia, dependiendo, ¿sí?, el grado de pH que manejemos y la concentración del indicador. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y generalmente el rango de pH en el viraje es de 8 a 10. Hay muchos que se utilizan, por ejemplo, para microbiología como indicadores ácido-base, indicadores de pH, en el cual con el cambio de un metabolito, por ejemplo, por generación de los microorganismos, uno puede ver el cambio de pH. En una valoración ácido-base es muy importante que el número de moles de la base es igual al número de moles del ácido. Y acá hay que tener cuidado si, por ejemplo, la base o el ácido son monopróticos o monobásicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, que la reacción es 2 a 1, 2 a 3, etcétera, tengo que hacer ajustes. Para eso se utiliza a veces, en vez del número de moles, el número de equivalentes, porque el número de equivalentes del ácido siempre es igual al número de equivalentes de la base. Acá no hay que conjeturar diferencias en relación al número de moles, ¿sí? Por eso tienen ahí que generalmente lo que uno encuentra es que cuando uno neutraliza una solución, en el punto de neutralización, el número de moles de cada especie química tiene que ser iguales, de ahí que el pH va a ser 7, ¿sí? Pasando, ¿sí?, esto, el pH va a ser más alcalino y por debajo va a ser ácido. Generalmente, por eso ahí les puse que como la normalidad es igual a la molaridad por el número de oxidrilos o de protones, en el caso de que sea, uno siempre tiene que el volumen del ácido por la normalidad del ácido es igual siempre al volumen de la base por la normalidad de la base. Esto evita fundamentalmente los cambios de número de moles a través de la estequiometría. Arriba tienen la fórmula, generalmente para un ácido por una base, dependiendo fundamentalmente del número de moles de que cada uno tenga.
Bien, hasta acá. Les dejo esto, por favor trabajen con el simulador y realicen, ¿sí?, simulaciones ustedes para los ejercicios subsiguientes. ¿Sí? Nos vemos seguramente la otra semana. ¿Sí? Buenas tardes y gracias por todo.